Amén, mi hermano. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 1. Jeremías 1:4, perdón. Jeremías 1:4. ¿Me dan un fuerte amén cuando ya lo tenga? Jeremías 1:4. Leemos la palabra del eterno Dios Santo de Israel. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Amén. Puede sentarse, mi hermano. Mi hermano, en esta tarde el título de esa prédica es ¿a qué te llamé? Hay algo que muchas veces, mi hermano, vamos a ver diferentes llamados que Dios nos hace y dentro de la vida del cristiano, y cada uno tiene un diferente llamado. El que tiene a la par no tiene el mismo llamado que usted que tiene atrás, ni el que usted tiene. Todos tenemos un llamado muy diferente y un ministerio asignado. Por eso el Señor puso la parte del cuerpo en Cristo. Hay unos que son la mano, otros son los pies, otros son los ojos, otros son la boca, otros son aquellos que le ponen el alma, el corazón a algo. Y cada quien tiene su función en la viña del Señor. Hoy póngase usted a pensar en ese momento, ¿qué es lo que usted hace dentro de la viña del Señor? No hablo de donación económica, no hablo de un tema material, hablo de un tema espiritual. ¿Cómo somos aquellos con los cuales no conocen a Cristo? ¿Cómo somos aquellos que realmente tienen una necesidad? ¿Cómo actuamos ante una adversidad? ¿Cómo actuamos en momentos de ira? ¿Cómo actuamos en momentos de resentimiento y de rencor y de dolor y de soledad? Porque aquí estaba Jeremías siendo un joven, y vemos el primer llamado de esa persona que vamos a ir viendo. ¿Qué fue lo primero que dijo? Yo soy un niño. Cuando Dios nos llama, comúnmente el ser humano ponemos una excusa. Uno, el tiempo. Señor, no tengo tiempo en ese momento. Bien después. El Señor nos llama y ponemos la excusa: Señor, estoy viviendo en mi época, en mi mejor época. Todavía no, ven después. Y ahí estaba Jeremías poniendo trabas al llamado de Dios y diciéndole: Señor, no, yo no puedo ser yo, soy un niño. Tú puedes decir: no, yo no puedo, no tengo la capacidad ni económica, ni intelectual, ni creo poder hacerlo, Señor. No puedo llevarle el amor al prójimo, no puedo expresarle a alguien de tu amor, porque no se me da. Que sea lo haga otro. Y muchas veces nos volvemos como Jeremías, que a pesar de que estamos delante del Padre, cuestionamos la decisión de Él, creyendo que le vamos a ganar. Y a Cristo nadie le gana. Y cuando Dios ya nos ha escogido, es porque sabe que usted y yo tenemos la capacidad. Y es porque sabe que usted y yo tenemos el potencial para poder seguir hacia adelante. ¿Nos vamos a equivocar? Sí. ¿Vamos a fracasar? Sí. Pero del fracaso y de los errores es la sabiduría de los que muchos que están en ese lugar. O si les pregunto, ¿toda su vida fue perfecta? No. En nuestra vida tuvimos fracasos, nos equivocamos, tomamos malas decisiones, ya sea financieras, ya sea en temas de familia, ya sea en temas de estudio, cualquier decisión que usted quiera ver en la que se haya equivocado. Pero hasta el día de ahora Dios sigue siendo fiel con usted, y Dios seguirá siendo fiel por siempre. ¿Y Dios por qué permite esa parte? Porque en la necesidad Él comienza a tocar nuestras puertas, iglesia, y esa tarde Dios lo está llamando y nos vuelve a recordar: ¿a qué te llamé? ¿Por qué fui por ti? ¿Por qué fui, dice Dios, por qué fui por tu alma? ¿Por qué te mostré mi amor? ¿Por qué de cada mañana te permito que amanezcas y respires? ¿Por qué? ¿A qué te llamé? No te llamé al deleite de ese mundo. No te llamé a que te gloríes tú. ¿A qué te llamé? Todavía le dice Jeremías, y seguimos leyendo, le dice: no digas que soy un niño, porque a todo lo que yo te envíe vas a ir.
En pocas palabras le estaba diciendo: Jeremías, no te estoy preguntando, te estoy diciendo que tienes que ir y te he llamado a que lleves mi palabra. Y a eso nos llama esta tarde Dios a nosotros. No nos está preguntando, nos está diciendo: hijo, hija, yo te estoy animando a que lleves mi palabra, a que lleves mi amor, a que lleves todo lo que yo soy, para que conozcan muchas almas, para aquel vecino que el cual no quieres sepa que hay un Dios que le ama, para aquel compañero de trabajo con el cual no coincides, para que sepa que hay un Dios que le ama, que en ese medio de dificultad que tú tienes puedas darte cuenta que el mismo que ha provisto ayer va a proveer ahora. Que si ahora no hay nada en la nevera, mañana va a haber, porque Dios sigue siendo fiel y tiene cuidado de cada uno de nosotros. Ahí estaba Jeremías, un joven como David, un joven aquel que nadie se imaginó que Dios podía levantar. Y así pueden estar muchos de ustedes que dicen: Señor, nadie se va a fijar en mí. ¿Por qué? Porque quizás no lleno un estándar social, no lleno un estándar económico, no llego al estatus que la gente o el mundo quiere. Usted y yo no tenemos que llenar ningún tipo de estándar. El único que usted tiene que buscar es ser aprobado por Dios. Y hay algo que tenemos que tener claro, hermano. En este escenario nos podemos parar muchos, desde el que predica, desde el que toca, desde el que canta, desde el que sirve. Pero si no es aplaudido por el Rey de Reyes y Señor de Señores, en vano es. ¿Doloroso? Sí. Dice la palabra de Dios que sin amor nada somos. Somos como un címbalo que resuena, dice Corintios. ¿Por qué dice eso? Porque yo puedo aparentar ser muy bonito aquí y todo, pero si Cristo no está en mi vida, nada somos y no tenemos nada que ofrecer. Entonces, a ese punto estaba Jeremías. Jeremías llegó en la parte que Dios le llegó y le visitó y le dijo: hijo, te estoy llamando y estoy tocando a tu puerta con un solo objetivo: que lleves mi palabra. ¿Cómo se le conocía a Jeremías? ¿El profeta qué? Llorón, ¿sí o no? ¿O estoy mal? El profeta llorón se le conocía. ¿Y por qué? Porque ustedes se dan cuenta, Jeremías le ponía amor a las palabras que Dios le decía y también sentía lo que podía suceder sobre lo que Dios le había encomendado. No es fácil. No es fácil demostrar amor cuando te han metido el puñal en cualquier lugar. Y les pongo un claro ejemplo de mi vida muy corto. Cuando yo empecé a trabajar, yo quedé en una posición en la cual yo siempre me sorprendí porque nunca la busqué, Dios me la dio. Pero curiosamente, el destino o el enemigo me hizo ver un cruce de mensajería entre compañeros de trabajo. Y el mensaje que decía, le decían al jefe, no lo contrates, no tiene potencial. Él no tiene el nivel para estar con nosotros en esta área. Y qué duro es tener a la persona a la par, porque yo hasta el día de ahora nunca se los dije. Tener las personas a la par y ver que te trataran bien, pero por la espalda están diciendo: él no tiene el nivel. ¿Por qué le digo esa parte, mi hermano? Porque quizás para los seres humanos o para las personas que te rodean, para todos aquellos que quieren verte caer, dirán: él no tiene la capacidad, él no tiene el potencial, él no puede salir adelante, él no lo va a lograr. Pero si tú vas con la promesa de Dios, y Dios es el que está llamando a tu puerta, y Dios es el que está diciendo: vas a ir pero conmigo, no en tus fuerzas, sino que en mis fuerzas. Vas a poner manos en el enfermo y vas a sanar. Vas a tocar la puerta de financiera para poder saldar y poder ponerte al día, y Dios va a proveer. Va a ser Dios, y vas en camino de Dios. No importa quién diga no, porque el sí de Dios pesa sobre toda decisión. Pero también estamos expuestos que el no de Dios también es de bendición. Entonces tenemos que entender que el que está en el Señor y el que está en la viña, hay dos caminos, uno bueno y uno malo. Pero usted tiene que decidir irse con Dios y aceptar que lo que Dios nos va a permitir y lo que Dios no nos va a permitir.
Y cuando Dios llega a podar, nos quita las cosas que muchas veces nos gustan porque nos alejan de la presencia de Dios. Pero vayamos y no nos quedemos con Jeremías. Vamos al siguiente, el Éxodo capítulo 3, versículo 1. Uno de los primeros libros de la Biblia, bastante bonito. Éxodo capítulo 3, versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él responde: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Aquí va el primer llamamiento que Dios nos hace, que tenemos que siempre decirle: Señor, heme aquí. Pero ¿qué pasa con Moisés? Moisés se volvió curioso. ¿Cuántos curiosos sabemos aquí? Yo creo que todos aquí, la mayoría, somos curiosos, amén. Vemos un accidente y si se ha fijado, muchas veces cuando hay un accidente de carros, el tráfico que se hace no es tanto por el accidente, sino por todo el curioso que va lento y va viendo todo. Otros van grabando su en vivo y diciendo: hubo accidente en tal carretera, y no avanzamos. La curiosidad nos hace muchas veces detenernos, pero muchas veces la curiosidad en el Señor es válida para poder aprender a ver las señales que Cristo tiene para con nosotros. Y ahí estaba Moisés. Moisés, alguien que era tartamudo. Si ustedes se dan cuenta, cuando Dios llama a Moisés para que vaya a hablar con el pueblo de Israel, le pone 5 tipos de excusas. ¿Por qué? Porque el primero, que él habla, que quién soy yo, y comienza a poner un sinfín de excusas viendo sus defectos y sus debilidades. Mas no sabía que quien lo estaba llamando y no se daba cuenta era Dios. Si Dios lo estaba llamando, era porque tenía potencial y sabía lo que él iba a hacer con él. Dice todavía en Salmos 138:8 que Dios no desampara la obra de sus manos, sino que la termina y la perfecciona. O sea, si Dios ya lo tomó, mi hermano, mi hermana, aquí le queda una de otra. O se agarra, o se viene al Señor, o Dios lo atrae de una manera. Pero que Dios quiere salvar su vida, la quiere salvar. Entonces, Dios va a ocupar cualquier medio para traerlo. Pero tiene usted que dejar que Dios llegue a su vida. Y estaba Moisés en este punto, viendo la zarza que ardía, como todo curioso. Estamos en esa parte. Y hoy pongo otro segundo ejemplo de cómo yo vine al Señor allá por el 2007, teniendo 14 años apenas. 2007, cuando yo llegué por pura curiosidad. Estaba solo con un joven que se congregaba en esa iglesia. Y me dice, después de un partido de fútbol, mira, van a pasar una película en un parque. Vamos. Allá iba a Tobar a ver la película. Lo curioso fue de todo esto, que no sé cómo terminé con otros 2 repartiendo tratados a la entrada del parque. O sea, aquel que no era cristiano, aquel que no buscaba de Dios, aquel que no había hecho la oración de fe, aquel que no había sido discipulado por nadie, aquel que no lo había guiado, estaba en la entrada del parque repartiendo tratados diciendo: Cristo Jesús le ama. Por curioso. Quería ver qué pasaba ahí y por qué mi amigo me había invitado a ver ahí. Y en ese momento, creo que algunos lo conocen, yo hice la oración de fe con el hermano Mauricio. Creo que hermano Eginio, algunos se lo conocen. Yo acepté con él. Dios lo usó a él y él me guió. Y ahí empezó toda la historia de mi vida, que cambió todo lo que yo podría haber imaginado. Pero ¿por qué me atrajo? Porque había algo que yo no entendía y decía: ¿y qué tiene que no es diferente a otro lugar? La curiosidad en el Señor.
La curiosidad por saber qué Dios me tiene en su palabra, la curiosidad por ver qué es lo que Dios me tiene en su presencia, es lo que te va a hacer que tú tengas sed y más de Él. Esa curiosidad marcó mi vida y la sigue marcando hasta el día de ahora. Ocupó al siervo, nuestro pastor general, y ocupó a muchas personas de esta congregación para que yo esté en este lugar. Por una curiosidad que nació allá en el 2007 con un joven de 14 años por querer ver que había una película en su inocencia. No sabía que estaba marcando su vida entera. Entonces, con esa curiosidad, usted y yo tenemos que tener esa curiosidad de buscar y anhelar de su presencia. ¿Por qué? Porque no hay nadie que se preocupe por usted más que usted mismo. La salvación, pero eso dice la palabra de Dios, es personal. Por más que alguien diga, usted no va a ser salvo, pero si usted tiene su vida bien delante del Señor, no hay nadie que lo detenga. Usted y yo tenemos que tener dos cosas. El primero, dejar de dudar por nuestra edad, sea niño, sea joven o sea adulto. Segundo, tengamos curiosidad y hambre por la presencia de Dios, de servir de Dios. Porque la curiosidad marca vidas cuando usted tiene búsqueda del Señor. Pero no hablo de una curiosidad del pecado, hermano, ir a probar y ir a vencer al pecado. No, hablo curiosidad por las cosas de Dios. ¿Por qué Dios tiene en su palabra? ¿Por qué lo que Dios quiere cambiar? ¿Por qué lo que yo no veo que aquí, hermana? ¿Por qué esa hermana ora y Dios le da la bendición? Esa curiosidad de entender la fe. Esa curiosidad de entender a aquel que está enfermo y pueda sonreír. Esa curiosidad de que aquel que está pasando una escasez, pero es el que más da a su prójimo, es el que más da a aquel que lo requiere, es el que más da a aquel al que tiene un abrazo, a aquel que lo necesita. Y muchas veces el que más tiene es el que menos da. Entonces Dios nos está diciendo: yo quiero que te quites la duda por tu edad, quiero que tengas hambre de mí, pero quiero que te des cuenta que donde quiera que vayas, va a ir el Rey de Reyes y Señor de Señores contigo. Pero necesito que abras tu corazón, porque el único que puede reinar en tu vida es Cristo Jesús. Pero la decisión la tienes que tomar tú o yo, porque Dios es tan caballeroso y el libre albedrío lo dejó, que tenemos que permitir que Él gobierne nuestra vida. Y si nosotros dejamos eso, créeme, has tomado la mejor decisión de toda tu vida: entregarte al único que se entregó por ti. A eso nos motiva Dios, y Dios nos lleva a ese camino. Y si seguimos, vamos a 1 Samuel capítulo 3 versículo 1. 1 Samuel capítulo 3 versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó por la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. ¿Cuántas veces llamó Jehová a Samuel? ¿Cuántas?
¿Cuántas? 4. Iban 2, después con 3 o 4. 4 veces lo llamó. Muchas veces somos como Samuel. Dios nos está llamando y pensamos que no es con nosotros. Y confundimos muchas veces el llamado de Dios. Y Dios está llevándonos y tocando nuestra puerta y diciendo nuestro nombre para animarnos. Samuel lo llamó 4 veces porque en la cuarta Elí había entendido que Jehová le llamaba a Samuel. O sea, a la cuarta vez él responde: heme aquí. Iglesia, Dios lo sigue llamando. Podemos ser muy pocos los que estamos acá, pero si de los que estamos acá creyéramos que Dios nos está llamando y llevamos esto a nuestra familia, marcará nuestra vida diferente. Usted, mi hermano, es que usted no conoce mi problema. Hermano, créame, todos los que estamos aquí tenemos batallas internas en nuestra casa. Quizás muchos de aquí tenemos batallas financieras, tenemos muchas batallas con una enfermedad, todos. Por eso dice el Señor que hay que amar a nuestro prójimo y hay que extender la mano también. ¿Por qué? Porque hay que ser empáticos. Porque usted no sabe si el de la par ayer pudo comer. Usted no sabe si el de la par el día de ayer pudo pagar sus recibos, o está expuesto a que le quiten la casa, o está expuesto a que le quiten la luz. Usted y yo no sabemos qué problema pueden tener, pero Dios nos está llamando, y esa tarde nos llama a ser buenos, porque Él es bueno. Nos llama a ser misericordiosos, porque Él es misericordioso. Nos llama a ser amorosos, porque Él es amoroso. ¿Y cómo lo digo esto, mi hermano? Cuando va uno, y uno lo digo por mi caso, o sea, cuando uno va manejando y con el estrés del tráfico viene alguien y lo comienza a molestar, ¿cómo le respondemos? Yo soy un poco chunguión, como dice El Salvador, como dice chunguión, molestón o fregón, como quiera decir, que cuando yo como que me ponga al límite diré en el sentido del carro de no dejarlo pasar. Y muchas veces eso es malo, o sea, eso nos acarrea problemas porque nos expone a cometer errores en los que no debemos estar involucrados. Y muchas veces ponemos nuestro ego sobre decir yo puedo más, soy más, y no debería de ser así. En cierta ocasión, en trabajo, llegaron 2 jefes. Uno era el director global de toda la empresa, o sea, era el dueño. Y otro era un director de un país, o sea, no me acuerdo el país, pero era director de país. Y el otro era de todos los países. Lo curioso fue verlo a los dos. El que era dueño de la empresa era el que iba vestido, no me refiero que venía acabado con su ropa, no. Andaba, yo digo que era ropa de marca, pero no ostenciosa. O sea, usted lo miraba y usted ni se imaginaba que él era el dueño. Y estaba hablando con él. Ni se imaginaba que yo no los conocía. Y otro con su ropa de marca, mostrando todo de corbata, era el que estaba abajo de él. Y todos pensaban que el que tenía la corbata era el dueño de la empresa. Eso fue lo curioso. Y él no me decía nada. Y dieron en el tour, caminaron por toda la empresa, hasta que al final, cuando comenzaron a servir las cosas, como todo empleado quieren quedar bien con el mero mero, como dicen. Cuando comenzaron a decir, dijo el director de país, le dijo: hey, tranquilos, él es el dueño, no yo. Toda la gente se quedó impactada porque el Señor en ningún momento dijo: yo soy el dueño, a mí me tienen que tratar así. ¿Por qué le digo esto, mi hermano? Muchas veces no es necesario que usted se tenga que exponer y decir: yo soy cristiano, yo tengo esto, yo económicamente puedo. Deje que la gente lo reconozca por sus acciones. Hace como 3 domingos hablábamos, somos cartas leídas. Y si la gente nos puede leer fácilmente a usted, como usted no lo crea, mi hermano, hay alguien aquí en la congregación o fuera de la congregación que a usted lo admira. Por su oración, por su fe, por su familia, por su dedicación, hay algo que admira de usted. Y es por eso, porque somos cartas leídas. Y es algo que Dios nos dice, no es para que nosotros nos gloriemos, es para que sus bienes materiales que usted tiene,
todo lo que usted ha logrado en su vida, su estudio, su trabajo, todo lo que usted haga sea para gloriar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque Él ha provisto. Y se cumple su palabra donde dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Nos toca buscar, y le pongo este ejemplo porque muchas veces, hermano, miramos a aquel que está en lo mejor, aparentando una bendición, y quizás el que menos usted piensa es el que está más bendecido. Por eso, mi hermano, no se deje ir por ninguna semejanza. Cuando Dios mandó a buscar a David, ¿cuál fue lo que le dijo? Yo no estoy viendo su semblante, su semejanza, su imagen, no estoy viendo si es bonito, no estoy viendo si tiene tanta estatura, si tiene vestimenta. ¿Qué dijo él? Yo estoy viendo su corazón. Iglesia, guarde su corazón. Sobre toda cosa, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Hoy ahí se entiende el versículo donde nos dice: ¿por qué? Porque si en su corazón abunda el rencor, vamos a hablar solo de rencor, de odio, de resentimiento y enojo. Pero si usted y yo, en nuestro corazón está el amor de Dios, está el perdón de Dios, ¿qué es lo que vamos a hablar? ¿Qué es lo que vamos a vivir? Simple y sencillamente nos estaríamos buscando ser semejantes a Cristo. Sigamos, hermano, para ir avanzando. El siguiente versículo, estamos en Isaías capítulo 61, versículo 1. Isaías capítulo 61, versículo 1. Y acá cerramos. ¿A qué te llamé? Era el título de la prédica. Y nos dice de la siguiente manera: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis de las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. Aquí nos ha llamado Dios. Desde un inicio dice: a predicar las buenas nuevas. Y es algo, mi hermano, que usted dice: mi hermano, a mí me cuesta hablar en público. La mejor prédica es nuestro ejemplo. Mi hermano, yo puedo hablarle muy bonito aquí, pero si yo tengo un testimonio tirado, así como dicen, a lo peor, no tengo nada que ofrecer. La mejor prédica que usted y yo podemos tener es aquella que sea ejemplo del amor de Dios en nosotros. Deje que Dios gobierne su vida. A eso nos llamó Dios. Nos llamó Dios a que no mires tu edad, porque Él te quiere usar. Dios nos llamó a que no te pongas a poner peros como se puso Moisés, y activemos nuestra curiosidad por las cosas de Él, porque créanme, es un mundo sin terminar, y todos los días usted y yo vamos a aprender. Nos llamó a que Él sigue tocando nuestra puerta. Quizás a Samuel le hablaron 4 veces, pero usted ya llevan 20, 25 veces y no escuchamos el llamado de Dios. Dios sigue llamando, sigue tocando, porque dice la palabra de Dios: buscadme y viviréis. Y también dice: buscadle entre tanto esté cercano. No se confíe, mi hermano.
tiempos vendrán, pero si usted y yo estamos agarrados de la mano de Dios, tenemos garantizado un camino seguro. A eso nos manda Dios. Y por último, nos llamó a predicar las buenas nuevas, a llevar amor donde aquellos no han recibido amor. La palabra de Dios dice que en los últimos días el amor de muchos se enfriará. Por eso la iglesia tiene que ser aquel medio de comunicación que lleve amor a esas almas necesitadas, a esa alma que usted conoce a la par, a esa alma que usted conoce en su trabajo, en su estudio, en su lugar de vivienda, donde usted se mueva, pueda darle una porción de la palabra, del amor de Dios, un gesto. Mi hermano, muchas veces no es necesario la letanía de ocupar un sinfín de versículos. Cuando la persona mira el amor de Dios a través de usted, la persona quiere de lo que usted tiene en su vida y le atrae buscar de la presencia de Dios. Esta tarde, mi hermano, recordemos, Dios no nos ha llamado a que tengamos un espíritu de cobardía, sino un de poder y de dominio propio. Dios nos ha llamado que si usted está pasando dificultad, es tiempo de levantarse, sacudirse el polvo y decir: Señor, ya estuvo, basta de estar en el fracaso, yo quiero cambiar mi tipo de vida. Es momento de que nos recordemos que nos ha llamado a ser empáticos con todo aquel que ha caído. Si usted reconoce a alguien de aquí de la iglesia que ha caído, sea empático, porque no sabe si usted mañana puede ser el que esté así y va a querer empatía. Entonces, demostremos el amor de Dios, porque Dios nos ha enseñado que con amor podemos ganar muchas cosas, pero también recordemos que, como dijo Dios, Dios es amor, pero también fuego consumidor. No lo agarremos como un cheque, como en blanco, de poder hacer lo que yo quiera, porque a pesar de que el amor es eterno y el amor es grandioso, Dios también a quien ama disciplina. Y es por eso que Dios esta tarde nos recuerda que nos llamó a ser de bendición y no de maldición. Amén. Póngase de pie, mi hermano. Padre.